Vale, pues ya se está grabando y vamos a empezar los pocos o muchos que somos, estamos aquí ya. Quería primero, comentaros, bueno, presentarme. Como veis en la carátula, está en la primera diapositiva, el taller, de hoy, aunque está fuera de la semana grande, digamos, del foro de empleo, continúa en esta semana con varias acciones online, entre ellas esta, el taller de dinámicas de grupo. Y entonces se enmarca dentro del foro de empleo, que espero que hayáis podido acudir y os haya sido útil, seguramente que sí. Em, Luego me presento, yo soy Rocío. Juan, creo que me conoces porque has venido a algún taller, conoces los talleres, por lo que me estabas diciendo. Y bueno, junto con otros contenidos los tenéis todos disponibles en cursos que vamos ofertando de manera regular, que vamos poniendo la programación en nuestra página web. Pues generalmente cada 2 meses solemos colgar toda la programación y os animo a que lo sigáis, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a estar poquito tiempo relativamente porque este curso lo habitual es extenderse un poquito más, hacer incluso alguna simulación, que es lo que hacemos en nuestros talleres. Por eso también eso es otro motivo para que os insista en que los sigáis, los más extensos, ¿no? Los de nuestra programación. Pero hoy, bueno, es un aperitivo, una manera de ponerse en contacto si no habéis tenido la oportunidad de conocer lo que es una dinámica de grupo, todavía no os habéis tenido que enfrentar a esa prueba, pues este es el momento de tener ese conocimiento, ese pequeño entrenamiento, esa familiarización con ese tipo de pruebas, ¿vale? Para que cuando os llegue el proceso de selección, pues vayáis mucho más preparados y lleguéis más lejos en los procesos de selección. Aquí tenéis el correo del área de orientación, opeori@ucm.es, por si, pues como os digo, queréis hacer alguna consulta o inscribiros, que también podéis hacerlo a través del enlace correspondiente de los cursos. Aquí tenéis mis datos y los datos del área. Vale, pues vamos a empezar con un poco de contexto, como aparece en esta diapositiva. Primero, ver dónde se ubica una dinámica de grupo, ese tipo de pruebas, en qué momentos del proceso para obtener un empleo nos encontramos cuando estamos preparando o cuando estamos entrenando, como hoy, una dinámica de grupo. Y sería por aquí, ¿veis esta flecha roja al final de todo el camino? Esto es un cuadro de todo el proceso que habría que seguir de cara a obtener un empleo, ¿no? Para hacerlo bien, para hacerlo empezando la casa por el suelo, no por el tejado. Generalmente, bueno, a veces podemos ponernos a enviar currículum, candidaturas de manera un poco caótica, pero la idea de un proceso de búsqueda de empleo bien organizado, que seguramente tendrá más éxito, es empezar por el principio. Y el principio sería un análisis de nuestro perfil, una exploración del mercado laboral, hacer un balance entre lo que tenemos y lo que nos piden en el mercado laboral como requisitos, ver en qué medida nos ajustamos o no. Y basándonos en eso y basándonos en otra serie de variables de análisis personal, eh, bueno, pues llegar a una definición del objetivo y del diseño del itinerario a seguir para llegar a ese objetivo. Y luego ya sí, en una tercera fase, ya sí entramos en la fase de búsqueda propiamente dicha, ¿no? Pues con fuentes de información, cómo acercarnos a las empresas, a las ofertas, a través de contactos, a través de páginas web o portales de empleo, a través de directorios de empresas, a través de las redes y de Internet, ¿no? Em, Tenemos también que elaborar las herramientas para la búsqueda de empleo, como son el currículum, la carta de presentación, eh, en algún caso las hojas de solicitud de las empresas, donde nos piden que nos registremos con los datos convenientes, ¿no? Esto sería otro momento
importante para una criba inicial y que conviene elaborar muy bien para no ser descartados en una primera fase del proceso. Y por último, ya sí estaría este entrenamiento que estamos haciendo hoy para las dinámicas de grupo, pero igualmente habría que hacerlo para otro tipo de pruebas, ¿no? Para test psicotécnicos, para entrevistas, para finalmente, bueno, pues haber hecho todo el recorrido, perdón, que nos lleva a la consecución del empleo deseado. Para todos estos pasos a seguir en el proceso de obtención de un empleo, tenéis un curso o un taller o una ayuda de parte de la Oficina de Prácticas y Empleo. Igual que están cursos del tipo dinámicas, test y demás, hay cursos para elaborar de manera adecuada la carta de presentación, el currículum, hay cursos para aprender o conocer cómo buscar, cómo acercarse a las ofertas de empleo, a las empresas. Tenéis cursos para definir el objetivo, si nos remontamos, ¿no?, al inicio del proceso, para definir el objetivo profesional y el itinerario a seguir. Todo esto podéis tener un soporte para hacerlo de manera organizada y más eficaz. Así es que otra vez os animo a que os inscribáis en nuestros cursos, que como sabéis son todos gratuitos, ¿vale? Bueno, em, si, bueno, Juan, si, si tienes alguna duda, como vamos a disponer de tiempo suficiente, porque no somos muchos, puedes preguntar, ¿vale? O puedes interrumpirme cuando quieras, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Un poquito más de contexto. Ahora os contextualizaba, digamos, el proceso para la obtención del empleo, todo lo que hay que hacer previo al entrenamiento de las dinámicas, pero vamos a meter un poquito más de contexto y vamos a ver en qué tipos de procesos de selección os podéis encontrar este tipo de pruebas, porque no en todos los procesos de selección va a haber una dinámica de grupo. De hecho, la prueba no es el filtro más común, ¿eh? Em, Generalmente vais a encontrar este tipo de prueba en procesos de selección formales o técnicos, no tanto en procesos de selección informales, porque esos son más sencillos. Constan, los informales me refiero, constan de habitualmente una criba curricular y una entrevista, suelen ser mucho más breves, lo lleva directamente la persona que va a ser tu encargada o la persona que es dueña de la empresa y se suele dar más bien en pequeñas empresas. Pero en los procesos formales o técnicos, que son aquellos que llevan a cabo personal especializado en recursos humanos, ahí sí es más fácil que haya más cribas de este tipo, ¿eh? Entonces os lo podéis encontrar, perdón, en empresas más grandes o medianas y va a haber cribas sucesivas, diferentes pruebas, no solo dinámicas, ¿eh? También puede haber test o varios tipos de entrevista, pruebas de conocimientos, bueno, otra serie de pruebas, más filtros. Y la duración, la extensión de esos procesos se puede extender pues, incluso semanas o hay algunos que meses, ¿no? Entonces, ahí es donde puede ser que tengáis que enfrentaros a un proceso de este tipo, perdón, a una prueba de este tipo. Seguimos. Como os decía antes, aparte de las dinámicas, hay otras pruebas que podéis encontrar en un proceso de selección. Os voy a enseñar un poquito el orden lógico, aunque no siempre es exacto, pues esto se puede alterar, pero muchas veces este sería el orden de un proceso de selección en el que haya muchas pruebas, un proceso de selección técnico formal, ¿no? Aquí veis una serie de candidatos, sobre todo en los procesos muy masivos. Cuanto más volumen de candidatos hay, más necesidad hay de cribar a las personas que optan a un puesto. En esos casos hay más filtros, ¿no? El primero siempre suele ser la criba curricular. Las personas optan con su candidatura, envían un currículum, generalmente es conveniente acompañarlo de una carta y en función de esa criba con unos requisitos mínimos establecidos por la empresa, van cayendo una serie de candidatos. Van eliminándose una serie de candidatos que en algunas ocasiones pasan a una entrevista telefónica, que es un contacto que a veces no parece una entrevista como tal, sino que es simplemente como una llamada que aparentemente puede ser para, bueno,
parece que es para citarte para una entrevista presencial, pero esa entrevista ya o ese contacto telefónico a veces funciona como un filtro y hay que tener cuidado en cómo se atiende esa llamada telefónica. Caen otras pocas personas, ¿no? Tenemos también exámenes o pruebas de conocimientos que pueden variar en función de o en relación a las funciones del puesto, a los contenidos del puesto. Pues a un periodista puede ser que le hagan un cuestionario de 40 preguntas sobre actualidad y a alguien que se presenta a un tema bancario financiero, pues una prueba de conocimientos de cálculo o informáticos o de idiomas o en fin. Caen más personas ahí. Más filtros, pues tendríamos los test psicotécnicos, que siguen siendo un filtro grupal. Todo esto va encaminado a que finalmente en la entrevista que va a ser individual queden menos personas a las que dedicar tiempo en un proceso de selección porque tiene un coste económico y en tiempo, ¿no? Entonces, en los test psicotécnicos también hay un filtro y un corte. Seguimos con las dinámicas de grupo, que siguen siendo un grupo de personas, pero se va acotando el tema. Y por último, generalmente, ya digo que esto se puede alterar, pero suelen ir las entrevistas personales individuales, ¿de acuerdo? Este sería el marco de las pruebas con las que os podéis encontrar, incluidas la dinámica de grupo. Finalmente la persona pues obtiene el puesto. Vale, vamos a entrar en materia de las dinámicas de grupo, que vamos a ver brevemente, insisto, muy brevemente, para que luego lo ampliéis en el curso largo que solemos convocar a menudo, como digo, que generalmente, bueno, ahora mismo está siendo presencial, lo estamos ofreciendo presencial, en conjunto con otro contenido que son los test psicotécnicos, ¿vale? O sea que estos dos tipos de pruebas los podéis preparar en este curso presencial, que ahora mismo no está todavía colgado, no está programado, pero está por salir la programación de junio y julio, que será en breve, cuando la colguemos, cuando la difundamos, y ahí muy probablemente haya un curso de dinámicas y test, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué son las dinámicas de grupo, para qué las emplean las empresas, en qué consisten, cómo se organizan, qué tipos de planteamientos pueden hacer, qué os pueden pedir hacer una dinámica de grupo, ¿no? Eso ya os adelanto, en el fondo da un poco lo mismo, da lo mismo que sea un planteamiento más descabellado, más irreal, más ficticio o uno más realista. Lo importante es cómo se interactúa y cómo se soluciona y cómo se defiende la postura y una serie de cosas que ahora vamos a ver, ¿vale? Y hay que tomarse igual de en serio un planteamiento muy loco que uno muy realista o muy similar a lo laboral. Veremos también qué competencias se analizan, que se miden, ¿no? Se analizan, se evalúan en un candidato y consejos generales para afrontar esa dinámica. Aunque lo mejor, insisto, es entrenarla y simularla en los cursos más prácticos, presenciales. Vale, pues vamos a ello. Vale, ¿qué son? ¿Para qué valen? ¿En qué consisten las dinámicas? Bueno, pues son, como sabéis, reuniones de personas candidatas convocadas por las empresas para una evaluación. ¿En relación a qué? Pues a un determinado puesto de trabajo, a unas determinadas funciones o tareas o naturaleza del trabajo. Actúan, como decíamos antes, como una criba previa a entrevistas individuales o a pruebas más individuales. ¿Qué se evalúa? Pues sobre todo la interacción de las personas dentro del grupo para ver quién quién tiene una idoneidad para desempeñar las funciones correspondientes. ¿Cómo se hace? A partir de situaciones simuladas, bien sean realistas o ficticias, pues esto permite que la empresa prediga, ¿se dice así? Pueda predecir cómo sería el comportamiento en contextos laborales futuros reales si esa persona es seleccionada, ¿no? ¿Cómo se comportaría? Da igual que lo que estén utilizando para valorar eso sea algo ficticio, como, bueno, pues estáis en el castillo del conde Drácula y tenéis que salvaros pasando de habitación en habitación, ¿cómo lo haríais? Que os planteen algo más real, ¿eh? Eso, en esa situación, les va a
permitir predecir cómo te vas a comportar en un futuro. Es una de las pruebas, por cierto, de selección que más información proporcionan a las empresas, porque grupalmente, en la interacción grupal, en la comunicación, en cómo interactuamos con otros, hay más variables que controlar y se nos ve, digamos, se nos ve mucho más el plumero que quizá en una entrevista individual. Entonces, dan una información bastante certera, ¿no? Y bastante precisa de rasgos de la persona. Los grupos que se reúnen, que se montan para dinámicas suelen oscilar, aunque esto puede variar, pero suelen oscilar entre 8 y 12 participantes, es lo más habitual. También lo generalizado es que tengan lugar de una manera presencial, aunque bien es cierto que ahora, a partir de la pandemia, sí que puede ser que os encontréis en alguna ocasión con algún tipo de dinámica online, pero como esto limita bastante la presencialidad, al final no es presencialidad real porque hay muchas componentes que quedarían fuera de esa evaluación, pues generalmente se siguen organizando de manera presencial. Pueden desarrollarse bajo la observación y bajo el registro de una o varias personas que se hacen responsables de ese proceso selectivo o que también dinamizan o tiran ganchos para que las personas candidatas vayan por un sitio o por otro, o ganchos, llámale ganchos o provocaciones a veces, para ver, digamos, qué resorte tienen las personas para aguantar el tirón, ¿no? Entonces, puede haber responsables, digamos, abiertos o expresos que te dicen que son moderadores y demás, o puede haber personas que dinamizan incluso de manera de extranjis, ¿no? Que no lo dicen abiertamente, que pueden hacerse pasar por otro candidato. Y la situación puede ser grabada para analizarse posteriormente. Generalmente, igual que he hecho yo, ahora al inicio de esta sesión que estamos grabando, pues eso se avisa, se anuncia, pero ahí no hay mucho margen. Ahí si no quieres que te graben en un proceso de selección, lo que harás será abandonar el proceso porque si no, no hay manera de evaluarte. Pero están obligados a avisarte, a advertirte de que lo van a grabar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué planteamientos os pueden hacer? ¿Qué tipo de historias os pueden plantear para que interactuéis y puedan evaluar estas cuestiones? Bueno, pues según la tarea que os encomiendan, que os piden llevar a cabo, pues puede ser un problema, una cuestión X a resolver entre los candidatos de manera grupal siempre, ¿eh? O bien también pueden ser que te adjudican o que tú asumas o que tú elijas diferentes roles. Puede ser un rol libremente elegido o puede ser algo asignado que quizás sea algo opuesto al rol que tú tomarías de ser algo voluntario. Para defender determinadas posturas, opiniones, pues para un perfil comercial de venta de algún producto que puede ser que a ti no te cuadre, no te interese o no te creas, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, digamos, asignadas, quizá comportan más dificultad, pero os las podéis encontrar. Es bastante más común este primer tipo de, de dinámicas que son cuestiones o problemas a resolver grupalmente, ¿eh? Vale. Según otro criterio, es decir, según el realismo, la emocionalidad, el planteamiento, también nos podemos encontrar con cosas como un caso laboral. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo. Imaginad que estáis trabajando en una empresa y, bueno, pues 2 jefes o 2 responsables del mismo rango se marchan a un congreso y entonces tenéis órdenes contradictorias de parte de uno y de otro. ¿Qué haríais? ¿Qué decisión tomaríais? ¿Cuál seguiríais? ¿Cuál no? ¿Por qué? Ese sería uno de los planteamientos. Si tuviéramos tiempo aquí y gente y estuviéramos presencialmente, podríamos simular esa situación y se desarrollaría una discusión, una argumentación, un desarrollo del tema hasta llegar
a un planteamiento grupal o a una solución grupal, que eso es lo que os piden hacer, ¿vale? Otro planteamiento posible, otro tipo de planteamiento que os podéis encontrar según el nivel de realismo o de emocionalidad, pues un caso ficticio. Imaginad, antes os hablaba del castillo del conde Drácula, pero puede ser un campo de concentración, puede ser una balsa en la que hay poco espacio, puede ser que sois astronautas que estáis en un lado de la Luna y os piden que para sobrevivir debéis desplazaros al otro lado de la Luna, os van a dar una lista con 15 elementos que pueden valer en diferentes grados para la supervivencia y tenéis que primero individualmente y después grupalmente llegar a un consenso de un orden, un ranking de más a menos utilidad de cada uno de esos elementos. En este caso, por ejemplo, se comprueba muy bien el trabajo en equipo. Es una dinámica muy útil para comprobar la riqueza, la precisión del trabajo en equipo y para evaluar en qué medida las personas candidatas tienen desarrollada esa competencia de trabajo en equipo. Vale. Un tercer tipo de planteamiento con el que nos podemos encontrar sería un caso emocional, ¿no? Por ejemplo, situaciones donde esa componente juega un papel importante, ¿no? Imaginad que hay un incendio en vuestra casa. ¿Qué haríais si en una habitación hay un bebé, que es tu hijo o tu hija, y en otra se encuentra tu pareja que no puede moverse a causa de que se ha caído y no puede, está inmovilizada? ¿Qué hacer? ¿Qué haríais en esa situación? Pues esa es otra discusión, otro problema que se puede plantear con una componente emocional. Por último, aunque pueda haber más variables, pero por último, un caso con connotaciones morales, éticas, sociales, incluso políticas, ¿no? Por ejemplo, sois un grupo de personas que está en un campo de concentración, la comida escasea o los recursos escasean. ¿A quién se le proporcionaría comida para que sobreviviera? Dependiendo de la utilidad de esa persona para la supervivencia del grupo. Imaginad que tenemos a alguien con formación sanitaria, alguien con formación logística o que tiene más pericia en tareas manuales o tiene formación psicológica, espiritual. Bueno, se da un abanico de personas con diferentes habilidades y hay que discutir en grupo cuál sería más útil para la supervivencia del grupo. Bueno, pues con estos tipos de casos os podéis ver un poco que hay una gran variedad de planteamientos, pero insisto, como os decía antes, no es tan importante el planteamiento. Muchas veces no hay una solución única y precisa la manera de resolver el caso, sino que aquí lo importante y lo que van a analizar y van a observar sobre todo es cómo se interactúa dentro del grupo, cómo se defienden ciertas posturas, bueno, y una serie de competencias que ahora vamos a ver en una diapositiva posterior. Vale. Estas serían algunas de las competencias que se analizan aquí. Hay algunas, pero dependiendo de la naturaleza del puesto, puede ser que también quieran comprobar otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en este listado no está la creatividad, ¿no? Pero para según qué puestos sería algo muy, muy relevante y sería una de las competencias que intentarían valorar. Pero veis, estas son muy transversales y yo creo que valen o van a ser valiosas para determinados puestos, para muchos puestos. Por ejemplo, capacidad de comunicación, iniciativa, interés, resolución de problemas, participación, colaboración, trabajo en equipo, sociabilidad, organización, control de emociones, en fin. Pues todo esto con determinadas herramientas lo pueden analizar y de alguna manera medir y evaluar qué es lo que un candidato tiene déficit o tiene suficientemente desarrollado para desempeñar bien el puesto para el que nos están seleccionando.
En relación a esto, al tipo de competencias que se demuestran en esas dinámicas y en relación bueno, a cómo se interactúa, se puede o van a concluir que determinados candidatos asumen principalmente un determinado rol. Aunque también es verdad que no hay roles únicos puros, ¿no? Pero puede predominar más un rol en un candidato que en otro. Algunos roles que se pueden asumir serían el rol de coordinador, el rol de orientador, perdón, el rol de conciliador, de evaluador, de estimulador. En fin, hay una serie de roles, ya digo, no puros, porque a lo mejor en unos momentos o en determinadas partes de la discusión o de la dinámica se asume uno y luego gira hacia otro lado. Igual que pasa que en determinadas personas, en determinados contextos, no siempre se asume ni el mismo estilo de comunicación ni el mismo rol dentro de un grupo, ¿vale? Bueno, seguimos. Nos queda un cuartito de hora. Quería, bueno, como estamos muy pocos, Juan, si al final, si estás tomando nota o si quieres interrumpir ahora, puedes hacerlo. Estás solo, o sea que puedes preguntar cualquier duda y si no, al final nos comentas, ¿vale? Lo que creas conveniente. Quería daros una serie de pautas muy generales, de consejos para las dinámicas de grupo. En primer lugar, el primer consejo sería que ya que te tienes que mostrar para que te evalúen, si no te muestras o te muestras muy, muy poquito, no van a poder evaluarte y eso significa casi automáticamente que no te van a considerar y probablemente no te seleccionen, ¿no? Entonces, el primer consejo sería participar y activamente y bueno, y también escuchar activamente, pero sobre todo, como primer consejo, la participación. Cada uno a su estilo, cada uno en el momento en que se sienta seguro, pero participar más o menos de manera eh, regular, no muy retardada desde el inicio de la dinámica, es decir, no esperar demasiado para empezar a participar, pero sí hacerlo de manera constante, ¿no? O cuando sea conveniente, o regular, mejor dicho. Vale. Otro consejo sería, otra pauta a seguir sería ser natural, no resultar como muy embarado o muy rígido. Eh, lo que no quiere decir que el ser natural no quiere decir que seáis, y esto es un consejo también para la entrevista, que seáis completamente espontáneos y no se aplique ningún filtro a lo que se va a decir o a cómo se va a decir, al revés. Hay que tener, digamos, una estrategia de comunicación que nos beneficie y nos permita expresar lo que queremos expresar de manera adecuada y asertiva, ¿vale? Y algunas cosas que se nos pasen por la mente o algunas reacciones que nos surjan, quizá hay que controlarlas o modularlas o moderarlas, ¿vale? Habría también que buscar el avance del grupo más que el lucimiento individual o personal a toda costa. Eh, Generalmente van a querer ver cómo se funciona grupalmente y por eso el lucimiento personal quedaría quizá en un segundo plano eh, por detrás del avance del grupo. En ese sentido, no mostrarse demasiado rígido o cabezota o inflexible, ¿no? Hay que defender posturas de manera asertiva cuando sea conveniente, pero hay una fina línea, ¿no? entre defender la postura y no bajarse del burro en ningún momento cuando ya vemos que no avanza grupalmente la situación, quizá hay que dar el brazo a torcer y asumir ciertas partes del argumento de los otros que puedan hacer que bueno, se llegue a un punto medio. No empeñarse en acaparar toda la atención, porque sobre todo no hacer toda la atención y eh, no hacerlo a toda costa. No es mejor quien más habla, quien más alto habla, quien más se impone de manera
quizá agresiva, sino bueno, quien es capaz de convencer y persuadir en este caso, con una comunicación adecuada. Utilizar un lenguaje de cooperación, no tanto competitivo como de cooperación, de inclusión, de tener en consideración el resto de las posturas, ¿no? Pues cosas como, ¿qué os parece si estáis de acuerdo en esto? Un poco intentar tener información de, bueno, pues de si el resto de las personas le está cuadrando nuestro argumento, ¿no? Y intentar que eso se refleje también en el lenguaje. Reconocer, en ese sentido, positivamente aportaciones de otras personas. No tirar por tierra todo lo que diga el otro candidato, las otras personas que están en la dinámica, pensando que de esa manera vamos a- a destacar por encima de los otros, porque puede haber aportaciones que sean grupales y que convenga, eh, digamos, bueno, pues integrar incluso en nuestro argumento y valorar y hacerlo expreso en la dinámica. Procurar hacer aportaciones creativas, útiles, que no sean demasiado descabelladas, que tengan que ver con los elementos que nos han proporcionado para, para hacer esa dinámica, ¿no? Cuando se intervenga es conveniente dirigirse a todo el grupo. A veces habría que evitar discusiones o conversaciones exclusivamente con una de las personas o con quien modera, y eso tiene que trasladarse también a la comunicación no verbal, ¿eh? A la mirada, hacer una especie de barrido visual, porque supuestamente nos va a estar escuchando todo el mundo, no solo quien se ha dirigido a nosotros previamente o no solo quien modera. Seguimos con otras pautas. Es interesante también y es útil para que el grupo progrese y sea más enriquecedor todo, invitar a participar a las personas que inicialmente a lo mejor les ha costado más intervenir o han intervenido en menos ocasiones, porque puede ser interesante la opinión de todo el mundo en ese trabajo grupal. Intentar dirigiros al resto de componentes del grupo por su nombre. Si sois, bueno, que si tenéis dificultad para recordar los nombres, pues no pasa nada por preguntar antes de dirigirse a la persona, perdona, ¿cuál era tu nombre? ¿No? Antes que llamarlo de manera anónima o no llamarlo. Si no se está de acuerdo con algo, como decíamos antes, no conviene tener una postura muy inflexible, muy radical o muy rígida. Si no se está de acuerdo con algo hay que argumentar, hay que razonar el porqué y ofrecer una solución alternativa. Siempre dar razones o argumentos. Ser cuidadoso con la comunicación no verbal, con todo lo que ello implica. Sabéis que hay muchas componentes de la comunicación no verbal que no nos da tiempo ahora a desglosar, pero bueno, pues cosas como la postura, el lenguaje, el tono de voz, la gesticulación, todo esto hay que tenerlo en cuenta y también se entrena. También tenemos cursos entre estos que os decía antes, de estos talleres gratuitos que ofrecemos. También hay cursos en los que la comunicación no verbal es un componente muy importante y se analiza y se entrena. Y no es solo útil para las dinámicas de grupo, evidentemente también para muchas situaciones comunicativas como la entrevista. Si en algún momento os dais cuenta, percibís que se está perdiendo el hilo de la discusión porque se ha hecho un planteamiento y la cosa ha derivado en algo que no tiene mucho que ver o que se aleja y el tiempo va corriendo, es bueno hacer notar que está pasando eso, porque eso demuestra pues, cierta capacidad de análisis, de implicación, de organización, y normalmente la gente no suele darse cuenta, a veces se va por las ramas y a veces no se ciñe ni al tiempo ni a la cuestión que se está debatiendo. Entonces, si os dais cuenta de eso, mm, hacedlo ver al grupo.
demostrar que sabes reaccionar ante las críticas. No, que no se note que haya cierto control al transmitir las emociones, bueno, al demostrar ese pique que podemos tener, ¿no? ante una crítica o ante la postura opuesta de una persona que no tenga que ver con lo nuestro, ¿no? con nuestro punto de vista. Otro consejo sería vigilar el tiempo, que estaba relacionado con lo anterior que os decía, ¿no? Que si detectáis que o bien el tiempo o bien el hilo de la discusión se pierde, lo comentéis para llegar a un acuerdo en el plazo asignado. Esto se traslada en una situación, en un contexto real laboral, se traslada pues a un trabajo, por ejemplo, por objetivos en una empresa, en una consultora, donde se encarga un proyecto que tiene que ser ejecutado en tiempo y forma y con los recursos de los que se dispone, ni más ni menos. Entonces, si seguís esta pauta en esta dinámica, en estas dinámicas o en esta prueba, se va a trasladar a esa situación real, ¿no? Que en una situación de trabajo por objetivos vais a ser eficientes y vais a cumplir en tiempo y forma con el trabajo. Vale. Puede ocurrir, podéis encontrar, eso creo que lo comentaba antes también, que una de las personas que forman parte del grupo no sea realmente una persona candidata, sino, digamos, un infiltrado de la empresa que puede jugar un papel de crear polémica, tensión, dinamizar, provocar, ¿no? Si es así, si detectáis algún perfil de ese tipo, o aunque no lo detectéis, en el caso de personas que sean candidatas y que asuman ese papel un poco agresivo o provocador, pues intentad no entrar al trapo, mantener la calma en todo momento, ¿vale? Bueno, pues estos serían algunos de los consejos, pero ya digo, la mejor manera de entrenarse para seguirlos es asistiendo a dinámicas reales o bien haciendo simulaciones en determinados cursos o situaciones, ¿vale? Que os vuelvo a recomendar que lo hagáis así, que os inscribáis en el curso largo. Y nada más. Esta es la presentación que, bueno, hemos invertido como un poquito más de media hora. Y, perdón. y, nada, os dejo aquí otra vez mis datos de contacto y los datos, el enlace de la Oficina de Prácticas y Empleo para que os inscribáis en los cursos o hagáis uso de todos los servicios de los que disponemos, que es la bolsa de prácticas, la bolsa de empleo y también los cursos de formación, ¿vale? Bueno, he ido un poquito deprisa y veo que se ha incorporado otra persona, que es Denise Elizabeth. Hola Denise. Creo que has cogido... Hola, buenos Hola, días. ¿qué tal? Creo que has cogido muy poquito, ¿no? Del contenido. Has llegado ya al final. Sí, un pelín. No pasa Ya, nada, es que no me podía meter, entonces le hablé a bueno, Lourdes, pero vale, ya está solucionado. vale. Bueno, pues yo llego hasta aquí. Como estáis dos personas, no sé si habéis tenido ya experiencias, lo primero, de este tema, de las dinámicas de grupos, si ya habéis tenido que enfrentaros a esa situación, alguno de vosotros. No, aunque creo que voy a tener que en un proceso de selección en el que estoy, así que muy Ah, interesante. sí. Ah, muy bien. ¿Y ya estás en él? ¿Ya estás inmerso en el proceso Sí, o va a ser en un futuro? Ajá. sí, estoy ya. Vale. ¿Y sabes para cuándo la tienes? Será No, inminente ya, no da tiempo. Claro, es que no tenemos ningún curso, de momento no hay ningún curso programado, pero bueno, con esta información quizás sí ya tienes, ¿no? Elementos para ir preparándolo, no sé ¿no? si será, pero sospecho que sí, entonces me alegro de que haya cursos de esto Claro, claro. y te lo agradezco. De nada. Eh, ¿Alguna de vosotras, María o Denise, habéis intervenido alguna vez en alguna dinámica? Yo sí, ¿Sí? de grupo sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Bien, a ver, fue mi primera experiencia y nada, había un montón de gente, nos hicieron hacer, bueno, fue para restauración en grupo VIPS Ajá. y fue para, ay, perdón, que estoy en el Work of el Santander. Y nada, teníamos que
hacer grupitos y hacer como una carta de Navidad, un menú de Navidad y ver nuestra imaginación y todo. Lo recuerdo muy vagamente porque eso fue ya en el 2018-17, pero bueno, al final sigo trabajando ahí, pero claro, Que no sé hacer si me la carta, cogieron, hacer esa carta no era una tarea propia de ese puesto, ¿no? Era algo para ver vuestra creatividad, pero no era una de las claro, cosas que teníais que hacer, ¿no? O sea, que era algo alejado del trabajo laboral, sí. del contexto laboral. Ujú. Hmm. Muy bien. Eh, bueno, ¿alguna otra duda? Aparte de vuestras experiencias, ¿no surge ninguna duda de todo lo que hemos comentado? Yo tengo una duda, disculpa, pero es referente al vídeo que se está grabando porque he llegado bastante tarde porque estoy en clase Ujú. y quería saber si podía ver la grabación luego por diferido. Sí, sí, la colgaremos en algún sitio, sí. ¿Dónde colgamos las grabaciones, sabéis? En el propio foro. Pues en la plataforma claro, sí, en la propia plataforma de foro, si pincha se puede reproducir. No sé si inmediatamente o tardará a lo mejor a partir de ahora un poquito tiempo, pero sí que va a estar disponible. Sí, Vale, perfecto, muchas gracias. vale. Si no, lo mismo en el canal también de la Y en el OPE, canal. también creo, no lo sé, tampoco sé, pero vamos, que se van a... Sí, que La intención es posteriormente, eso. cuando se cierra el foro, también quedará en el canal nuestro. Vale. ¿Y hay alguna actividad o forma que recomiendes para mejorar en trabajo en equipo y demás? Bueno, actividad, formación, nuestros cursos, que también, aparte de los cursos de los que hemos hablado para, bueno, pues como acompañamiento a todo ese proceso de búsqueda, desde la definición del objetivo, cómo acercarse a las ofertas, a las empresas, eh, el diseño del currículum, de la carta, cómo superar pruebas en procesos de selección. Para todas y cada una de esas cosas hay un curso, pero también tenemos cursos de competencias y también tenemos cursos de trabajo en equipo. ¿Habéis visto la programación de los cursos nuestros? Eso es una manera de entrenarse para llegar más lejos en los procesos, el desarrollar esas competencias. De acuerdo, muchas ¿Te gracias. referías a eso, Juan? Sí, sí. Ujú. Más cosas. En cuanto a a lo de la bolsa de empleo y tal, ahora mismo yo por ejemplo necesito trabajar o sea, trabajar dentro de, yo que sé, una semana o así. No sé si la OPE está ofertando algún trabajo, no que haya acabado la carrera, pero por ejemplo Carrefour, estuve en el café con ellos y buscaban un cierto de perfil, pero no solamente eh, pues analista o de marketing, sino también pues de cajeros o reponedores. No sé, eso tendría que verlo dentro de cada stand, ¿no? Em, Bueno, por un lado está lo que ofrece la Oficina de Prácticas de Desempleo, es que hay dos bolsas para dos públicos diferenciados. Uno sería la bolsa de prácticas y otro sería la bolsa de empleo para titulados. Para otro tipo de trabajos no cualificados, hombre, en los stands que ha habido en el foro de empleo, sí que ha habido encuentros con empresas, pero generalmente las empresas cuando se dirigen a la universidad y organizan y están dentro de los foros de empleo suelen ofrecer puestos, digamos, cualificados, más vinculados a las titulaciones superiores, no tanto lo que me comentas, ¿no? Lo de cajeros y demás. Eso lo podrías buscar por otras vías, por otros buscadores de empleo, haciendo autocandidatura, por otras vías. ¿Tú has iniciado ya tu búsqueda de, por ejemplo, has hecho prácticas, estás apuntada en GIPE, en la bolsa de prácticas, porque estás estudiando ahora mismo, ¿no? Sí, el año pasado hice las prácticas de empresa en el CSIC Ujú. y, y bien. Es interesante antes de terminar la carrera, hacer, ponerse en contacto con cuantas más empresas mejor en prácticas
Luego, una vez que finalizas la carrera, hay menos prácticas como tal. Hay otro tipo de puestos junior para recién titulados, pero realmente es interesante si podéis hacer más de una práctica a lo largo de la carrera, es muy recomendable, porque eso os pone en contacto con tareas, con funciones relacionadas con vuestros estudios. Y por ¿Se otro lado, refiere a sí, prácticas otros trabajos, ¿perdón? extracurriculares? ¿Se refiere a prácticas extracurriculares? Sí, 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 claro, sí, sí. Tú hiciste unas, ¿no? Dices el año pasado, pero estás en Sí, cuarto. sí. Bueno, pues tienes este curso aún para intentar conseguir otras prácticas relacionadas con tu carrera. Yo te lo recomiendo. Y luego, por supuesto, otros trabajos, digamos, de mantenimiento, ¿no? Para tener ingresos. Hay muchas vías para conseguir llegar a esas ofertas o inscribirte. Eso lo conocéis. Y si no, también tenemos uno de los cursos que va de eso, cómo buscar a través de ofertas. Es uno de los cursos que ofrecemos, ¿vale? Bueno, más dudas acerca de dinámicas, algo más. Ya hemos superado el tiempo, pero como empezamos 5 minutos tarde al principio, pues si queréis podemos atender otra pregunta, otras dudas que tengáis. ¿No? Bueno, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Como le decía a vuestra compañera, va a estar colgado. Lo que no tengo claro es si está colgado o si se cuelga inmediatamente desde que terminamos la sesión, o a lo mejor hay un tiempo que tenéis que esperar, pero estará disponible la grabación en el propio foro y probablemente también en el canal nuestro, ¿vale? Pues nada más, que muchas gracias por venir a la sesión y espero que eso haya sido útil, y que si podéis acudir a más sesiones que os puedan interesar esta semana, que aún hay actividades online dentro del foro, pues es muy, muy recomendable, ¿vale? Gracias a todas por venir y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.